Muy buenas noches, Dios le bendiga, Dios le guarde, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Esta noche, amados, nos convoca a algo extraordinario, o sea, algo fuera de lo común. Porque vamos a tratar, hermano, un tema escatológico, pero el problema no es el tema, el problema son los expositores. ¿Quiénes vienen como contrincantes a defender este tema? Señores, mire, aquí hemos visto todo, pero hoy usted va a ver algo inusual. Cuando usted vea a los expositores, usted se va a dar cuenta el por qué. Esta noche el tema es el rapto. ¿Es un mito o es una realidad? Y esta noche, antes de presentar a los expositores, le pedimos a los hermanos que están ahí conectados que usted comparte esta transmisión, envíele a cada grupo, a cada lugar, póngalo de estado de WhatsApp, de Facebook, envíeselo a la suegra, envíeselo a la vecina, envíeselo a quien sea. Porque esta noche, hermano, tiemblan los cimientos, porque choque de titanes, como dice el programa. Y sin más preámbulo, vamos a dejar que los expositores, desde mi mano derecha, se presenten. El queridísimo maestro, ¿verdad? Doctor Didascalo Soriano. No le ponga doctor hoy. ¿Eh? No, hoy no. Bueno. Dios bendiga, no sé si me escuchan bien acá. ¿Me escuchan bien? Bueno, Dios le bendiga, amén. Ya ustedes me conocen, su hermano Didascalo, ¿verdad? Hasta ahora vivo en Colombia, pero soy dominicano. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo a todos mis estudiantes del Instituto Teológico Internacional Aldevi, a mi hermano Edgar Junior, el pastor Rolando, amén, a la hermana Gloria sea al Señor, Ada, y a todos los, ¿verdad?, estudiantes, a mi iglesia querida, Jesucristo Fuente de Luz, a mi suegra Mary, bueno, si me pongo yo a saludar a tantas personas, va a quedar, ¿verdad?, corto. Amén. Bueno, estamos aquí. Dios le bendiga. Vamos a ver cómo sale esta tertulia. Amén. Amén. Pues bien, sin más preámbulos, dejamos también a nuestro, bueno, ya una persona fija de aquí. Ha tenido unos cuantos debates últimamente. O sea que el hombre está fuerte. Y hoy vino, señores, a mí me da risa. Porque el hombre vino hoy. Óigame. Es más, yo voy a dejar que después ahorita hablamos. Porque Soriano decía ahorita, pero ¿y qué es lo que Sierra va a hablar hoy? Vamos a ver qué es lo que va a decir. Perdón, no sé si. Agnóstico. Ok. Sí. Sí, bueno. Interesante. El ministro evangelista del Señor, Carlos Sierra. Bien, gente, buenas noches. Buenas noches para los herejes que se han tomado la libertad y el pecado de poder pensar. Esa es la intención realmente con todas mis exposiciones y debates, que la gente comete el pecado de pensar por sí mismo y que se atreva a cuestionarse la cosa. Si algo separa a un individuo de un animal es la capacidad de razonar y de cuestionar. Eso es lo único que yo quiero. Vale, un saludo a todos. Sin más preámbulo, vamos a iniciar, vamos a dejar de que nuestro doctor, nuestro amado Didascalo Soriano, empiece con su minuto, con sus 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos, tengo las 10:39 acá. Sí, yo tengo que cuando le falten 2 minutos, yo le voy a decir, le faltan 2, para que usted ya vaya concluyendo. Perfecto. Bien, iniciamos en 3, 2, 1, ahora. Bien, bueno, el tema que aquí se está hablando es el tema del rapto de la iglesia. Y primero, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, creo fielmente que Jesucristo vuelve, pero para hablar del arrebatamiento de la iglesia, tenemos que definir qué es arrebatamiento y qué es iglesia. Primero tenemos varios textos que nos hablan a nosotros del arrebatamiento, la naturaleza del arrebatamiento, que es Tesalónica capítulo 4, verso 15, 2 de Corintios 12:2, Apocalipsis 12:5, donde la palabra arrebatamiento es del texto griego arpazo, que significa tomar súbitamente, de repente, ¿verdad?, algo. También tenemos textos directos como Hechos 1:9, Lucas 24:50 y Segunda de Reyes 2:11, donde aparecen expresiones como que fue tomado y alzado, fue separado, fueron apartados y llevados. La naturaleza del arrebatamiento es esta: tomar a una persona, apartarlo, ¿verdad?, excluirlo o removerlo para otro sitio. También tenemos
Hechos 8, ¿verdad? En adelante, donde vemos a Felipe siendo removido de un lugar a otro. Esa es la naturaleza del arrebatamiento de la iglesia. Pero para hablar del arrebatamiento tenemos que hablar también de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que hablar de la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene una raíz, ¿verdad? Original, que es eclesia, no como dice William Evans en su libro, que tiene que ver con una congregación, tiene que ver con un conglomerado de personas. Cualquier conglomeración de personas que se reúnan para un fin es una iglesia. Pero cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, tenemos que hablar de Mateo 16, 18, cuando Cristo, en base a la confesión de Pedro, dice: por esta confesión yo declaro, yo te digo que sobre tu proclamación yo edificaré mi iglesia. La palabra edificar viene de un texto griego. Sabemos que la Biblia del Nuevo Testamento fue escrito por lo menos en griego koine, y aquí la palabra oikonomos significa construir, o sea, yo construiré. Y luego el posesivo mí, diciendo que va a ser una congregación que le pertenece a él. Aquí estamos hablando de la iglesia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Efesios 5:23, Colosenses 1:18. El carácter de la congregación de la iglesia lo vemos en Hebreos 10:25. La palabra congregar que aparece ahí, ¿verdad? Episunagogé, que significa prácticamente una reunión cristiana para adorar. Lo encontramos en 2 de Tesalónica capítulo 2 también, que habla de la reunión. La misma palabra en griego aparece en Hebreos 10:25, y también aparece la palabra en Hechos 7:38, aludiendo a la congregación que tenía Moisés. Cualquier cosa es una iglesia, pero no la iglesia de Jesucristo. Entonces, teniendo esto en claro, la iglesia de Jesucristo es un grupo de creyentes comprometidos con Cristo, que le pertenece a Cristo. Ok, ahora, también tenemos nosotros que definir lo que es el arrebatamiento con relación a la tribulación, que aquí yo me imagino que es donde, ¿verdad?, se orienta el tema del rapto. Yo pensaba que iban a hablar, ¿verdad?, del rapto con un tema más amplio, como pre, mid, post. Cuando hablamos de la tribulación, no voy a dar argumentos antiguos testamentarios, no voy a hablar de que la angustia de Jacob, para que venga el profundo ese disparatoso, hablarme de que la Biblia, que el contexto. Todos sabemos lo que es un contexto. Eso dice que venir y que no, que en el contexto no dice esto. Eso son cosas que a veces yo digo, cuánta ignorancia. Voy a ignorar eso, voy a basarme en Mateo 24:21, una referencia neotestamentaria. Cristo dijo, gloria a Dios, y habrá gran tribulación. Hay que ver el contexto del texto. Cristo está respondiendo dos preguntas. Número uno, una concerniente a la destrucción que ocurrió en el año 70 después de Cristo por Tito, pero también está hablando, gloria a Dios, de un evento que no ha ocurrido, que es la venida de Cristo, que es el sentarse en el trono, que también el evento de Mateo 25, el juicio de las naciones, la resurrección. Eso no ha ocurrido. Por tanto, en Mateo 24 tenemos dos eventos. Número uno, la destrucción del templo, y número dos, el abordar el tema de la venida de Cristo. Una cosa importante aquí es que tenemos que ver que el arrebatamiento de la iglesia no aparece en Mateo 24. No tiene nada que ver con la iglesia. Gloria sea al Señor. Aquí hay una mentalidad semítica de los apóstoles, y Cristo le está respondiendo en la misma mentalidad de los apóstoles. Incluso cuando dice inmediatamente, ¿verdad?, que el cielo se va, las estrellas van a caer, que la luna va a su esplendor. Ahí están citando lo que se llama un texto de Isaías 13:9 y Sofonías 1:14, que tienen un contexto inmediato. Isaías 13:9 está hablando del juicio de algunas naciones, incluyendo a Babilonia. Y Sofonías también está hablando de juicio a Judá y entre otras cosas. Pero que Cristo lo saca de contexto y lo aplica para su propia venida, su profecía. De manera que aquí está hablando de una venida futura escatológica. Ok, entendiendo esto entonces, la tribulación que está hablando, y cito a Pérez Millos, que él también cita a Braster, que es un escéptico increíble, brutal. Él dice, yo no creo en el tema de la gran tribulación, pero no puedo sacar de mi cabeza el hecho de que se pueda repetir. Entonces, Mateo 24 es una de las bases neotestamentarias para hablar de una futura tribulación, o megalipsis, lo que le llamamos en griego, ¿verdad? Y que esto tiene una controversia. Los preteristas, que para así decirlo salen en el año 1700, su fundador fue Luis Alcázar, ellos dicen que esto tiene un error, y que Mateo 24 habla de algo que va a pasar en esa generación, y que la venida de Cristo es algo alegórico que se cumplió en lo que es en general Tito como una venida en juicio para Israel. Según Deuteronomio 32:5, Salmo 12:7 y Salmo 78, la palabra generación es sumamente genérica. Es del griego genea. Puede aplicarse a una generación específica, como una generación, como nación o raza. Como Cristo no vino, como él dijo, que inmediatamente
esto se posterga. Y por tanto, Israel se ve no solamente como una generación específica, sino como una generación, como raza o como nación. Israel no puede desaparecer hasta que todos los detalles de Mateo 24 se cumplan. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es un evento, una entidad o es una capacidad innata de Dios de trasladar la iglesia de la tierra al cielo. Eso es lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Tesalónica 4:15 habla de este evento. Muchas personas, y el evento de que hablamos, aluden a que no hay una mención del rapto, de que lo inventó Lacunza, que lo inventó Margaret McDowell, que lo inventó Irving. Todo el mundo inventó el rapto. La iglesia católica, hasta el diablo inventó el rapto. Pero realmente son falacias. Lacunza no habla de un rapto. Yo tengo el libro aquí, yo tengo los 3 tomos aquí. Margaret McDowell, tengo la visión de ella aquí, no habla del rapto. Yo en mi caso defiendo el rapto pretribulacional. Yo creo que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso no significa que mi postura sea la correcta. Yo respeto las 3 posturas. Yo creo en el arrebatamiento porque es un hecho bíblico. Tesalónica 4:15 lo enseña. Nosotros seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán. Gloria sea al Señor. Amén. Hay un periodo, gloria a Dios, no sé cuánto me quedan, pero estoy diciéndolo. Yo aviso cuando te quedan 2 minutos. Ok, dale. Perfecto. No, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Primero, la realidad de que Cristo viene es un hecho bíblico. O sea, no importa de que si los académicos creen o no creen. El hecho es que el contexto teológico apoya de la venida de Cristo. Tesalónica 4 dice que Cristo, gloria sea al Señor, volverá, ¿verdad? Y dentro de la venida de Cristo hay eventos concomitantes, tal como el reino milenial, tal como la resurrección. El arrebatamiento de la iglesia es un evento concomitante y eso va a ocurrir. Ok, eso es lo que dice la Biblia. Hebreos 9 dice que Cristo aparecerá por segunda vez. Juan 14 dice que vendrá otra vez. Cristo viene otra vez. Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia? Lo que definimos ahorita. La iglesia, dentro de la venida de Cristo, hay una etapa que se llama el arrebatamiento. La iglesia se va a encontrar con Cristo en el aire, conforme a Tesalónica 4. Y también esto concurre en varios eventos. Una resurrección y una transformación, conforme a 2 de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 15, verso 23, Filipenses 3:21, que habla de la naturaleza de la resurrección. De manera que, para sostener el asunto de que si Mateo 24 habla de una posible, ¿verdad?, lo que podemos decirle tribulación, tenemos que sostener lo que se llama profecía de doble cumplimiento, que yo sé que tú no lo crees, pero yo respeto eso. Pero yo tengo 3 textos específicos para probarlo. No tengo tiempo para probarlo ahorita lo voy a dar. También hay que entender la palabra venida en su contexto griego, las 5 palabras que aparecen en el texto griego koine, como erkomai, como parousia, como apocalipsis, como fanero, y saber interpretarlo dentro de su contexto. Amén. En estos 40 segundos que me quedan, es importante entender, número 1, que la iglesia, que los padres de la iglesia, lo mal llamado la patrística, eran premilaristas históricos, no creían el rapto. No hay mención del rapto en la patrística. ¿Pero por qué? Porque eran reemplacistas. Eso yo lo explico ahorita. Eran imposibles. Es más, Lacunza creía que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia. Victorino Obispo de Petan, que fue el primer exégeta latino, dice que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia. Por tanto, los padres de la iglesia creían que la iglesia sería perseguida por el anticristo. Bueno, ¿por qué nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación? Ya explicamos que la gran tribulación o tribulación la grande, como dice Luis Caballosa, megalipsis, es un concepto puramente teológico. Eso es perfecto. Pero es lógico que sea teológico. Todo lo que tú hables, si tú hablas de Dios, ¿verdad?, y dar una teología sistemática sobre Dios, tú estás haciendo teología, tú estás hablando de Dios. Eso todo es concepción teológica. Pero ¿por qué la gente, verdad, no cree en el rapto de la iglesia? ¿Por qué? Porque existen, verdad, posturas. Está la postura post, la postura mi, la postura pre. Y tal otros que no creen en ninguno. Que estoy casi seguro que Carlos Sierra no cree en ninguno. A él no le vale ni le importa eso. Gloria sea a Dios. Pero yo le voy a contestar a un público, no a Carlos Sierra, porque Carlos Sierra, él se va hoy de aquí, no le va a importar si rapto, si Cristo viene mañana. ¿Por qué mucha gente no cree en el rapto? Primero, el rapto de la iglesia es una revelación que se lo dio Dios a Pablo. Pablo habló de un aspecto de la venida de Cristo que no lo habló en otros aspectos. Hay más de 15 textos donde Cristo viene, es visible, hay una gloria. Pero hay otros aspectos de la venida de Cristo que no es la venida de Cristo, donde al contrario, es la iglesia que se encuentra con Cristo en el aire, que no le podemos llamar venida. Ojo con esto, no existe rapto secreto, eso no existe, ni que secreto, eso no existe. Eso es algo mal llamado. Póngale el número, porque que yo quiero como dale, número dale, 1, dale. ¿por qué la patrística? No se lo enseño, porque si se lo enseño... Ok, ¿por qué la patrística no creía en el rapto pre? Primero yo creo en el rapto pre, ¿por qué? Porque hay un juego de palabras. En el texto griego,
cada vez que se habla en los tres textos principales. Perdóname que no estoy mirando, pasa que... No, está bien, está bien. Perfecto. Porque hay tres textos que hablan del rapto de la iglesia, o arrebatamiento, pues hay gente que le ofende la palabra rapto. Okay, yo voy a explicar por qué la palabra rapto es válido, a pesar de su connotación negativa. Ahorita yo lo voy a decir. Número uno, la patrística. Y hablando de Tesalónica, la palabra que utiliza siempre el apóstol Pablo, o por lo menos Tesalónica, es la palabra parousia. Parousia ha sido muy mal traducida al español. Parousia no es llegada. Parousia es presencia, reunión. Por eso es que en Mateo 24 tú te encuentras con las dos palabras. ¿Qué señal habrá de tu parousia, de tu presencia? Y en el verso 29 dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo. La palabra cambia, es erjomai. Y erjomai es una palabra que significa un desplazamiento espontáneo, mientras que parousia tiene que ver con una presencia. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con la reunión del creyente con Cristo en el aire. Esto incluye una transformación, 1 Corintios, gloria a Dios, 15, 23 en adelante, y tiene que ver con un tomar, según Juan. Ahora, habían tres cosas que tenemos que dar cuenta. ¿Por qué la iglesia primitiva no creía, la patrística, que eran premilenaristas históricos, no creían el arrebatamiento, ni hablaron de eso? Primero, porque hubieron tres guerras, tres cosas que llevaron a la patrística a ser reemplacista. Primero, después del 70, hubo lo que se llama la destrucción de Tito. Luego, la guerra de Quitos en el 115. Y luego, la revuelta de Bar Kojab. Bar Kojab, a partir de ahí, los romanos construyen lo que se llama una nueva ciudad, ¿verdad? Capitolina, creo que llama. Y de ahí no le permite la entrada a los judíos. La iglesia y la patrística dicen, ellos fallaron. Ellos no tienen restauración. Por tanto, ahora la iglesia es el nuevo Israel. Y toda la promesa de persecución, ¿a quién tú crees que se le añadieron? A la iglesia. Por eso es que no creen. Muchos dicen que fue Lacunza quien inventó el tema del rapto. Eso es falso. Yo leí los 3 tomos. Muchos se amparan en el tercer volumen de Lacunza. Y en el tercer volumen de Lacunza dicen que él viene, arrebatará y luego la ira. Cuando leemos bien ese texto, vamos a leer que él está hablando de la venida de Cristo, saca a la iglesia y derrama una ira. Eso se llama postribulacionismo. Aparte de que en el primer tomo, página 198, en el segundo tomo, él dice claramente que la iglesia será perseguida por el anticristo. Margaret McDowell no inventó el rapto. Cuando leemos, invito a que lo lean, Margaret McDowell lo que hace es que da una visión de un preira, que es otra cosa, y luego se mete a un post. Irving tampoco fue precursor, tampoco me va a dar el tiempo para seguir definiendo, pero no fue precursor porque el rapto que hablaba Irving, gloria a Dios, era con el mismo tenor de la segunda venida. Hay evidencia teológica, aún de los post-tribulacionistas, de que el rapto no se lo inventó Nelson Derby. Se dice que Nelson Derby lo inventó en el año 1930, pero hay evidencia por la misma teología de que hace 3 y 4 años antes del 1930, ya Nelson Derby estaba hablando de un rapto. Existen teólogos puritanos del 1400, que lo tengo aquí todo en lista, que comenzaron a hablar desde el 1400-1500 del tema del rapto pre-tribulacional hasta el 1800. Mano, esto está tremendo, esto está bueno. Y yo sé que se va a poner mejor. Ahí sí peor porque va a correr la sangre, pero mejor. Vamos a dejar con los primeros 15 minutos de su exposición Carlos Sierra, iniciando desde ahora. Espérate, a ver si ya. 1, 2. Ya. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Sí, es un poco jocoso que alguien que no cree en la Biblia pues tenga una posición con relación a, pero no es necesario creer. Por ejemplo, si usted lee la mitología egipcia, usted tiene su conclusión de la mitología egipcia. Y usted sabe, por ejemplo, que el dios patrón, la mayor parte del tiempo de la teología egipcia, es Amón. Indistintamente usted cree en Amón o no, esa es la realidad de la teología egipcia. De la misma forma, en la mitología griega, sabemos que el dios principal que venció a su padre fue Zeus. Indistintamente usted cree en ello o no. De la misma manera, en el texto bíblico, aunque yo no crea, hay una narrativa. No siempre la Biblia contiene la misma idea de manera estructurada uniforme. Es decir, no siempre los autores, en mi opinión, están de acuerdo sobre un punto de vista. Y por eso a veces la confusión y los textos que la gente intenta adornarlo o modificarlo para que encaje con la teología de todo el resto del texto. Sin embargo, con el tema de la venida de Jesús, yo tengo una posición. Yo creo que Jesús, en la Biblia, no como un hecho real, sino en la Biblia, dentro de la narrativa mitológica bíblica, Jesús tiene una venida visible. Claro. Y esto lo voy a presentar de la siguiente manera. Número 1, porque la venida de Jesús se presenta como el cumplimiento de la llegada del reino. El reino tenía 2 partes.
realmente el concepto de reino no era de la manera que describe el cristianismo, sino que se entendía que el reino, Dios iba a venir con justicia e iba a poner un gobierno teocrático. Es decir, el establecimiento del gobierno y la soberanía de Dios en la tierra nuevamente. Esa era una de las ideas. ¿Qué sucede? A medida que pasan los conflictos con Jesús, que se entiende que es el predicador del reino y en algún momento también el hijo que viene, el hijo del hombre que viene en el reino, esa frustración que causó la muerte de Jesús lleva a una relectura de los textos. De hecho, el texto que mencionaban ahorita con relación a Mateo 24, yo no lo puedo ver como un tema de premilenialista, ni tampoco como historicista, sino el chasco de los discípulos ante lo que habían dicho de Jesús, que fueron defraudados por la historia. Y es que Jesús en Mateo 10, en Mateo 16, en Mateo 24, en Tesalonicenses 4:16, se entendía que Jesús iba a venir en su tiempo. Ellos iban a estar vivos. Y por eso el texto dice Jesús: ustedes no terminan de recorrer toda la ciudad hasta que el Hijo del Hombre vuelva en las nubes de los cielos. ¿Por qué? Porque la idea de ellos en el siglo I es que Jesús venía en su generación. Por eso también los discípulos gustosamente vendían todo lo que tenían en su pertenencia, porque no importaba tener bienes materiales si Jesús estaba a la vuelta de la esquina. Por eso Pablo, en el texto citado de 1 Tesalonicenses 4:16, se incluye en los que iban a estar vivos. Dice el texto: y nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados para esperar al Señor en el aire. Es decir, Pablo pensaba que iba a estar vivo cuando Jesús venga. Posterior a ese, en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, la misma idea. Ya se escribe a final del siglo I. Y todavía Pedro, cuando ve que la iglesia está desesperada, porque le han dicho que Jesús viene, y el tipo nada de venir, dice Pedro: no, espérense. No es que el Señor está esperando no es que está tardando, sino que ahora para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero esa es una respuesta ante alguien que había dicho que Jesús venía y el chico no hace nada más que seguir en el cielo y no llega. Ante eso, Pedro entonces dice que lo que pasa es que para el Señor son como 1000 años como un día. Pero es simplemente una respuesta ante la realidad de que el Señor que ellos estaban esperando no había llegado. De hecho, el mismo texto también que habían citado de Hechos, capítulo 1, nos muestra ese hecho. ¿Qué es lo que le preguntan ellos a Jesús? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Porque en su mente eso tenía que ocurrir antes del fin. Porque el reino es lo que trae el fin. ¿Y Jesús qué le contesta? No le contesta que eso no tiene sentido. Le contesta: a ustedes no les compete saber los tiempos. Es decir, que la óptica bíblica de Mateo, Marcos, Lucas, incluso la de Hechos, es que Jesús venía cerca del año 70. Por eso las profecías se conectan en Mateo con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Terremoto que habla Mateo, año 70. El terremoto de Pablo y Sila en la cárcel. El terremoto de Jesús en Mateo 27. Ahí están los terremotos que son señales. Hambre y guerra, lo sabemos que desde el año 62 lo que pasaron los cristianos y los judíos fue vicisitudes, conflictos y guerras. De hecho, Pablo y Pedro estuvieron presos en varias ocasiones. ¿Serán presos por causa de mi palabra? Lo vemos en el libro de los Hechos. Es decir, toda la narrativa de Mateo 24 lo vemos enfocado en Hechos como un acontecimiento que está anterior al año 70. Por eso el texto de Mateo dice: los que están en la azotea no bajen ni busquen ropa. Está hablando del conflicto y la invasión que hace Tito en el año 70, porque la narrativa está abocada al siglo I y el año 70 se presenta como la señal inequívoca de que Jesús viene pronto. Como no pasó así, como realmente Jesús no vino, no quedaba de otro que hacer una reinterpretación de lo que habían creído y dicen: bueno, es que lo que pasa es que el Señor, un año es como mil años, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Pero eso es porque se habían chascado ya. Entonces, la idea es que posterior a eso, entonces se ve la venida como: bueno, ahora es que viene, pero esta es la manera que se va a manifestar. Y es lo que presenta Pablo en Tesalonicenses 4 y también el texto citado, 1 Corintios 15, donde se presenta una transformación de la vida. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que la palabra secreto está de más. Yo no puedo hacer la distinción de rapto y la venida porque es que el texto lo menciona junto. Por ejemplo, Mateo 24 dice la palabra parusía, pero Lucas 17 no. Pero Lucas 17 dice que será como el relámpago, que se muestra desde el oriente hacia el occidente. Así será la venida del hombre. También la otra cita que habías dado, según Tesalonicenses, no el capítulo 2 que tú dijiste, sino el 1. El 1, ¿qué dice? El 1 dice claramente... Segunda.
Sí, en el segunda, el 1. ¿Qué dice el 1? Desde el 6 hasta el 10. Porque es propia la justicia de Dios para pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros, a los atribulados, con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor se revele desde el cielo con sus poderes poderosos ángeles. Es decir, Pablo está hablando de la recompensa y del castigo que será visible y que será revelado con los poderosos ángeles, hablando de la segunda venida. Y sigue diciendo, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de ruinas eternas, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día a ser glorificado y sus santos admirado en todo lo que hayan creído, pues este testimonio ha sido creído por ustedes. Luego también en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10 dice, fíjense que está hablando del día del Señor, pero noten cómo Pedro se conecta con Pablo con relación a este hecho y dice, el día del Señor llegará como un ladrón. Cierto. Pero oigan que va acompañado de eso. En aquel día el cielo, con ruido ensordecedor, se deshará. Los elementos abrasados se disolverán y la tierra, cuando ella se hará ceniza y será consumida. Pues que todas estas cosas han de disolverse así. ¿Cómo viene que sea a vuestra santa conducta y piedad? Así que vemos conectado el día del Señor, sí, pero con un estruendo grandioso. Pero no es una idea aislada, es lo que dice el texto citado de Tesalonicenses 4:16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Las trompetas no son silenciosas. La voz de arcángel no es silenciosa. De hecho, cuando van al texto Apocalipsis, la voz de un ángel o arcángel es súper estruendosa y súper poderosa. Me parece la chica súper poderosa ahí. Entonces, ¿qué sucede? Realmente te das cuenta de que se presentan primero el acontecimiento como visible, audible, temeroso para en el caso de los perdidos, y que se presenta una retribución en ambos casos. Y Tesalonicenses también prueba este mismo hecho porque sigue la misma narrativa, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y después ellos son levantados y vistos desde el cielo. ¿Qué sucede? El otro texto también citado, que es Hechos 1:6, pese a que se utiliza para el rapto, hay un problema, y es que el mismo texto dice claramente que los discípulos lo vieron irse. Y dice, y los discípulos lo veían irse hacia el cielo, dice el capítulo 1, el libro de los Hechos, y dice el texto, hasta que una nube lo cubrió, y ellos miraban al cielo por donde se había ido Jesús, y un ángel le dice, varón Galileo, así mismo como lo vieron ascender, así mismo descenderá. Pregunta, ¿vieron los apóstoles subir a Jesús? Sí. ¿Cómo? ¿Lo van a ver descender? Sí. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Lo mismo. He aquí, él viene con las nubes y todo ojo le verá. Exacto. Incluso lo que los traspasaron. Por tanto, la narrativa bíblica con relación al tema del rapto, sí, hay un rapto. Porque la palabra es innegable, que es la discusión que a veces la gente se pierde. La gente dice, no, que no hay un rapto. Sí, hay un rapto. Qué bueno lo admitido. ¿La palabra que aparece es al paso? Sí, es al paso. ¿Qué significa al paso? Tomado con violencia o con rapidez, es cierto, pero eso no describe de que otras personas no se dieran cuenta. Eso no describe de que no pasaran por un conflicto. Lo que describe eso es la prontitud. De hecho, en Mateo, por ejemplo, Jesús dice, si esos días no fueran acortados, serían acortados por amor a los escogidos. Es decir, el conflicto se ve como parte del meollo final antes de la venida y la aparición de Jesús. Entonces, en términos generales, sí hay un rapto, lo que no es secreto. Sí hay una venida visible. El problema es que el texto no separa la venida del rapto. No lo separa nunca. Lo que sucede es que a veces esta teoría se sostiene bajo una profecía que no se ha cumplido y, de nuevo, a veces los cristianos, en el afán de ajustar el texto a la realidad, tratan de torcer el pasaje y descontextualizarlo. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Que hay un texto que no encaja por ningún lado y la cristiandad ha tratado de darle solución. Daniel capítulo 9 dice claramente que hay 70 semanas que están determinadas sobre el reino de Israel, Jerusalén, y sobre la santa ciudad. ¿Qué sucede? La última semana, la cristiandad no sabe qué hacer con ella. No saben qué van a hacer con la última semana. Y al no saber qué van a hacer con la última semana, pues se inventa un andamiaje teológico donde dicen, bueno, es que aquí viene el anticristo, es que Jesús viene 4 veces, pero realmente es que no han entendido el pasaje de Daniel. Y a partir de esa incomprensión del texto de Daniel de las 70 semanas, pues se crea
todo un almacén teológico para justificar algo que no tiene sentido y coherencia para la teología cristiana. Pero la realidad es que las 70 semanas es una profecía no sobre el Mesías, no sobre ni la primera ni la segunda venida del Mesías, ni la muerte del Mesías. Las 70 semanas tienen que ver con la construcción del templo y del santuario. Y todo lo de Daniel capítulo 9, hablando de las 70 semanas, se cumplió. Y cuando digo cumplió, entiéndase como una respuesta teológica. Lo que sucede es que el autor de Daniel, especialmente en esta parte, escribe una profecía post-evento, después que todo pasó. Yo sé que tú no estás de acuerdo, pero la mayoría de los académicos y expertos en el texto de Daniel señalan que la construcción final o la redacción final del libro de Daniel pertenece al siglo II. Y por eso, el foco de Daniel tiene que ver exclusivamente con Antíoco Epífanes, en el 8, en el 9 y en el 11. Y por eso, como el texto se cumplió y no tiene sentido, pero la cristiandad quiere asociarlo, porque Mateo 24 dice la gran tribulación, entonces lo asocian con la destrucción del templo, y como los números no le dan, entonces dicen que hay una semana que se fue para el futuro, sin ningún respaldo bíblico. Pero la realidad es que hay una respuesta más simple a todo eso, y es que hay que aceptar que la Biblia no es perfecta, de que no está escrita por Dios, que no está libre de errores, y que muchas veces los autores cometían el error, como decía Vidacaro ahorita, cometían el error de utilizar un texto, como tú decías, reinterpretándolo. Claro. Entonces, ante esa reinterpretación, se descuadra el texto inicial. Y como se descuadró el texto inicial, se intenta armonizar ahora con otras estructuras teológicas que el texto propiamente no sostiene. Por eso la gente quiere dividir el rapto en dos partes. Bueno, se llevó un grupo, después se lleva a los judíos, después se lleva otra parte, pero en el texto tú no lo encuentras. Entonces, la conclusión es que hay una venida, según el texto bíblico, claro, es visible, es audible. En esa venida hay juicio, pero hay que entender los textos. Lo estoy leyendo en una carta. Es diferente a leerlo, por ejemplo, en una narrativa figurativa simbólica como Apocalipsis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis tiene una figura incluso quiasmática. Y ahí me puede dar la impresión de que está hablando de una cosa y tener una idea equivocada. Pero la realidad es que la venida del reino está conectada con la venida de Jesús. Jesús y el reino vienen juntos. El reino no se oculta. El reino no es escondida. El reino es violencia, porque viene con poder y gloria. Pero la gloria no se oculta como Moisés no pudo ocultar la gloria de Dios. Es visible, es audible, es estruendosa y causa temor, según los textos bíblicos, al que no hizo confesión de pecado por Jesús. Y por tanto, no es secreta, ni es apartada. Hermano, esto está bueno. Mire, yo que estoy aquí, le puedo decir que esto está bueno. En primera instancia, hay que comenzar con algo que se pasó por encima. Sierra me dio la razón en todo lo que dije, porque todo lo que yo corregí, lo repetiste. O sea, pero yo sé cuál es el asunto. Primero, la Biblia es interpretativa. Los judíos interpretan, los cristianos interpretan, los apóstoles interpretaron. El que va a la Biblia y no va a interpretar no está haciendo nada. O sea, reinterpretar no era algo nuevo. ¿Me entiendes? Reinterpretar no era nada nuevo. Entonces, primero vamos a comenzar por ahí. La Biblia es interpretativa. Lo segundo es que hay algo, ¿verdad?, que tenemos que nos pasa por encima. Primero, yo dije en los textos que yo hablé, por ejemplo, Hechos 1.9, yo no hablé que era el rapto. Yo dije que esa era la naturaleza del rapto, el ser tomado y llevado. No dije, nunca confundí en ese texto el arrebatamiento con la segunda venida. Igual como Lucas 24, que se la pasa a los discípulos y se desaparece y se lo llevan. Yo no dije que tampoco es la venida, ni dije tampoco que era el rapto, sino que esto refleja la naturaleza del rapto. Por esa parte, te estoy aclarando eso. Lo segundo es sobre Mateo 24. Número 1, Mateo 24, no, la iglesia no aparece por ningún lado, ni siquiera la palabra arrebatamiento. La palabra que aparece de juntar es epizunao en griego, que es una reunión en una superficie terrestre. Harpazo es simplemente tomar de manera súbdita, y en el aspecto de Tesalónica 4:15 va a ser en el aire, no en la tierra. Eso es lo otro que quiero aclarar. Segundo, el hecho de que los judíos esperaban a Cristo en el año 70, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Número 1, porque eso viene de una concepción preterista. Eso se inventó en el año 1700 y su fundador fue Luis Alcázar, la cual se inventó la teoría de que Cristo, ¿verdad?, en una forma alegórica, ya todo se cumplió también. Eso es una postura preterista, decir que también las 70 semanas se cumplieron, porque a pesar de todo, las 70 Shabúa en hebreo, que son semanas de año, tiene una cronología y tiene una matemática y una aritmética que no se puede obviar. Independientemente de que se hable de Cristo como el Mesías, cuando el texto dice hasta el Mesías príncipe,
en el texto hebreo no tiene un artículo. Dice, hasta que aparezca un Mesías príncipe. Lamentablemente para muchos ateos y agnósticos hay una matemática. Desde la orden que se dio para construir los muros, que no fue Ciro tampoco tiene que ver con Ciro, no tiene que ver, gloria a Dios, con este rey, no me acuerdo el nombre ahora mismo, no tiene que ver con la orden que se dio a Esdras, sino la orden que se le dio a Nehemías en el 444, hasta que Cristo aparece, justamente pasaron 483 años, eso está ahí. Pero también esos mismos años pasaron mucho antes, que se puede alegar lo mismo también, pero no se puede olvidar que hay un cálculo matemático y que se cumplió a cabalidad. No hay una semana volando. Lo que pasa es que hay una realidad, es que falta una semana, y esa semana, que tampoco la toqué, no lo veo necesario, nosotros lo correspondemos con lo que se llama la tribulación. Algo que quiero enfatizar es que la esperanza mesiánica no fue el malentendido de la esperanza mesiánica, no se la achaco yo a Jesucristo, no. Ellos, a partir del 539 o 600 años antes, sabemos que Jerusalén, los judíos llevaron al exilio, ¿verdad? Llevaron al exilio cautivo, y sabemos que fue después de una guerra que tuvo Babilonia con Necao II. Ok, cuando lo llevan allá, lo que es el ungido de Jehová, que para eso entonces era un rey, ¿verdad? Dice que quedó vacante, y a partir de ahí se fomenta la esperanza mesiánica. ¿Qué estaban esperando los judíos? Estaban esperando un Mesías príncipe. Estaban esperando, además hay un documento apócrifo llamado Los Salmos de Salomón, años 70 antes de Cristo, ya tenían bien definido lo que esperaban de un Mesías. Ellos no esperaban al Jesucristo de nosotros, ellos esperaban un Mesías guerrero. En esto estoy de acuerdo con él, un Mesías príncipe. Jesús no llenó los estándares de ellos, pero ese es el asunto. Es que ellos distorsionaron, ¿verdad?, realmente la profecía bíblica, y ellos pusieron su necesidad por encima de lo que es la palabra. Ellos malinterpretaron. Cristo mismo acusó a los judíos de malinterpretar la profecía constantemente. Mateo 15, Mateo 19. Ustedes hierran, errando en las escrituras. Entonces Cristo le dio mucho detalle sobre su función, de lo que él tenía que hacer, incluso el tema de morir no era ni siquiera un tema ni siquiera del evangélico. Es más, ni los judíos, ¿quién quiere un Mesías muerto? Pero ese no es el tema. Hechos 1:6 además refleja la mentalidad semítica de la teología y escatología de los judíos en ese momento. Ellos no esperaban un Mesías sufriente, ellos esperaban un Mesías príncipe, ellos esperaban un guerrero, ellos no esperaban un Mesías príncipe. Segundo, rapto y venida. Primero, vamos a aclarar algo aquí. La venida se tiene que entender dentro de las palabras griegas. Lamentablemente lo que tenemos en nuestra mano es una versión. O sea, si me vas a venir con la Reina Valera o con la NBI, está teniendo una versión. Para entender cabalmente los autores de la Biblia, lamentablemente no tenemos los autógrafos, no tenemos los originales, pero tenemos copias, que hasta el sol de hoy son 100.500 copias, que yo sé que a ti tampoco eso te importa, porque te lo dijiste una vez al chileno. Costarricense. No me acuerdo cómo se llama. Él vino aquí un día. El asunto de esto es que la palabra venida ha sido mal traducida. Y cuando nosotros vamos al contexto original, vamos a entender un poquito más la naturaleza del arrebatamiento pretribulacional. Número uno, la palabra parousia, que aparece en Tesalónica 4:15, no es llegada. Es reunión, es presencia. Aparece como un sustantivo acusativo en el texto griego. ¿Qué es un sustantivo acusativo? Es cuando la acción recae, o cuando recae la acción sobre el sujeto. Ahí Pablo no está hablando de la manifestación visible. ¿Por qué? Primero, tenemos que entender las diferentes palabras. Parousia también aparece en 1 Corintios capítulo 15, verso 23, y aparece como un sustantivo dativo. También parousia aparece en Mateo 24:3 y aparece como un sustantivo genitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada autor sabe lo que está escribiendo. Pero cuando vemos al Mateo 24:29 y dicen, y verán al Hijo viniendo, ya cambian la palabra griega, ya ponen erjomai, que es interesante porque erjomai es un verbo presente de ponente, habla prácticamente de una acción que la realiza el sujeto. Erjomai, Mateo 24:29, Apocalipsis 1:7, que lo mencionó también. Juan 14:3 también lo menciona. Todo tiene un contexto. ¿Por qué Juan 14, cuando dice vendré, usa erjomai? ¿Y por qué Tesalónica 4 usa parousia? Porque evidentemente hay un principio de interpretación bíblica que si le pasamos por encima, estamos quemados. No es lo que el texto dice, es quién lo dice, por qué lo dice, cuándo se dijo, en qué idioma se dijo y por qué se dijo. Cada vez que se menciona la palabra parousia, hace más mayormente porque hay textos que hablan de parousia y de la llegada, pero habla de una reunión, especialmente con la reunión con su iglesia en el aire.
Es lo primero. En Colosenses 3:4 hay una palabra distintiva, aparousia, que es fanero, que es un aoristo pasivo subjuntivo. Y el texto que él me citaste, segunda de, gloria a Dios, wow, tengo poco tiempo. Segunda de Tesalónica 1, hay algo que se pasa por encima, que es el contexto. Primero, sí está hablando de Cristo viniendo y como que nosotros lo vamos a ver. Pero cuando nosotros vemos que la palabra que utiliza para manifestación no es parousia, es apocalipsis. Y cada vez que se habla la palabra apocalipsis, habla de una venida en juicio. Es normal que en el juicio incluya a la iglesia. Pero cuando vemos el texto 2, que yo sé que tú lo sabes bien porque ya te he analizado y sé que tiene mucha coherencia bíblica, hay un pero. Y el que sabe de castellano y gramática castellana sabe que un pero es cuando se va a mencionar algo que no se dijo en el texto anterior. Pero con referencia a nuestra reunión, episinagoge, la misma palabra que aparece en Hebreos 10:25, una reunión cristiana, y habla del arrebatamiento. O sea, él va a decir algo que no dijo en el primer texto. O sea, yo hablé de mi venida en llama de fuego, en juicio, para darle reposo. Pero como león. ¿sabes qué yo sé? Pero, sobre nuestra reunión con él, nadie te mueva, que está aquello. Hay otro elemento que ahorita si me da el tiempo le explico, que porque que Pablo cambia la palabra de la reunión al día del Señor, que también día del Señor, entre todas las connotaciones tiene que ver con un día de juicio apocalíptico. No siempre, pero es así. A ver, gloria a Dios, que son tantas cosas que tengo que decir. Pero luego también vemos que en el mismo Tesalónica capítulo 2, cuando él habla de que el Cristo no puede venir sin que primero venga la apostasía, se manifieste el hijo de perdición, que yo sé que muchos creen que el emperador, que es la muralla china, yo no sé. Luego dice, pero con relación a ustedes, Dios los escogió para salvación. Dice el doctor Bain, que es un lingüista, y un lingüista que no es partidario de religión, dice que habla de la salvación con relación a lo que se mencionó antes. Sobre el día del Señor, es un día apocalíptico, Daniel 9:27, según en toda interpretación, sí. Primero, no es un libro que se escribió en el año 165, en la era de los macabeos. Eso lo dicen los académicos, pero con todo respeto a los académicos está bien errado. Yo soy académico y yo defendí una tesis sobre eso. Daniel se escribió en el año 500 antes de Cristo. Es muy raro, nada más me da tiempo para refutar esto, es muy raro que un libro en una época helenística que esté en hebreo, con porciones arameas y nada más con 3 palabras en griego que son musicales, que aparezca siendo escrito en los tiempos de los macabeos. Eso es muy cuestionable. Y eso que no me da tiempo para seguir, ¿verdad?, aclarando algunos puntos. Gloria sea al Señor. Excelente, hermano. Yo le dije a usted que esto está. Yo le dije a usted que esto está que arde. Esto está que arde. Hermano, somos más de 700 personas conectados, viendo estos dos titanes chocando, hermano, con el tema. Dice Dida Carlos que valió la pena. Muy diferente lo de antes de ayer. Dice Carlos Sierra que es muy diferente de lo de antes de ayer. Muy buen nivel realmente. Sí. Vamos entonces, hermano, tenemos más de 726 personas conectadas, 730 personas conectadas. Siga compartiendo. Bien. Una aclaración, no es lo mismo interpretar, sí, la Biblia se interpreta. No es lo mismo interpretar que reinterpretar. Reinterpretar es cuando el pasaje tiene una aplicación coherente y yo encima de esa interpretación le coloco otra que sea a mi conveniencia. Okay. Es cierto que incluso la reinterpretación era algo que hacían los judíos, pero no es algo que propiamente que uno pueda ver un respaldo bíblico. Okay. Porque es como, por ejemplo, cuando las cosas no se me dan como yo quiero, cambio lo que dice para que diga lo que yo quiero. Eso no tiene regla porque eso no se puede. Porque si es así, entonces el texto se convierte en un pretexto. Okay. Un texto sin un contexto es un pretexto. Y si yo estoy reinterpretando el texto, más allá de lo que el texto dice, lo estoy usando como pretexto para justificar una idea. Otra cosa. Claro que la iglesia no aparece en Mateo 24, porque la iglesia no existía cuando Jesús estaba vivo. Por tanto, por esa razón la iglesia Jesús no va a hablar de la iglesia porque la iglesia no existía. La iglesia se construye tiempo después, y por eso es la razón de que hay una ausencia de la iglesia en la narrativa de Jesús en Mateo 24. No es porque hay una exclusión, una separación entre los judíos y la iglesia, sino porque la iglesia sencillamente no existía. Otra cosa, que los cristianos no creían que Jesús venía en su generación, como explicamos en Mateo 10, Mateo 16, Mateo 24. Primera Tesalonicenses 4:16, cuando Pablo mismo dice que él estaría vivo cuando Jesús venga. Y segunda de Pedro 3. Años 70, dije. Sí. Fluye. Todo está abocado a que el conflicto está por llegar, por culminarse, y que está cerca del año 60. Acuérdense que todo lo que mencioné escriben antes del 70. Incluso Pablo se muere 2 o 3 años antes del 70. Entonces, la narrativa de ellos es que Jesús venía cerca del 70. Lo que yo dije fue
que la destrucción del templo, que fue en el 70, para ellos era la señal inequívoca de que el Señor estaba pronto a venir. O sea, no es que viene en el 70 literalmente, sino que la destrucción del 70 era la señal para ellos de que el Señor estaba pronto por manifestarse, y por eso la intención de vender todo y predicar el Evangelio, porque quedaba muy poco tiempo. Lo otro es, bueno, ahí dándote el nombre, la orden que se entiende la da Atalhergen en el 557, pero no es correcta. ¿Por qué? Porque la orden o el mandato lo da realmente Jeremías en el capítulo 29, en el 586. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque Atalhergen no es el primero que da la orden. No. La había dado Ciro en el 538. Y el texto de Daniel capítulo 9, verso 25, lo que dice, desde la salida de la orden o del enunciado de restaurar la ciudad. No, continúa. Okay. Dile a Carlos que no te interrumpa. Ok. Entonces, ¿qué sucede? No podemos decir que es Atalhergen en el 557, porque el texto dice desde la salida de la orden. No dice cuando le pongan un muro, o cuando le pongan empañete, o cuando le pongan wifi. El texto dice desde la salida de la orden, empieza a contar. Entonces no hay que esperar que se construya, o que se haga un muro, o que esté funcional, o que lo bauticen, porque el texto dice desde la salida de la orden, en el capítulo 9, verso 25. Entonces, si es de la salida de la orden, es de la salida de la orden, indistintamente se haga o no. Si después de la orden pasan 2000 años, es desde la salida de la orden que dice el texto que se debe contar. Ahora, esa orden la da Jeremías. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo Daniel lo dice. Daniel capítulo 9, verso 2 dice claramente que yo, Daniel, estaba mirando atentamente los tiempos dados por Jehová en los textos del profeta Jeremías, cuando dijo a Jerusalén, serás llevada a cautiverio 70 años. Es decir, Daniel mismo está colocando la voz de Jeremías, el discurso de Jeremías, como el preludio anunciado por Dios. Y es en este mismo capítulo que se menciona de nuevo la orden. No solamente eso. En el versículo 2 del capítulo 9 lo dice. Después hace un enfoque con la restauración del tiempo, versículo 16, versículo 17, versículo 19 del libro de Daniel, capítulo 9. Entonces, el foco es la orden de Jeremías. Si no están tan seguros todavía, no le convencen todos esos textos, hay otro problema. Esdras, capítulo 2, dice lo mismo. ¿Qué dice Esdras? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese lo dicho por la boca de Jehová, por Jehová, a la boca del profeta Jeremías, dice Esdras, capítulo 2, verso 1, Jehová despertó un espíritu en Ciro. Por tanto, sí, el enfoque es desde la salida del profeta Jeremías, y aparte de ahí se debe contar. Cuando usted cuenta, fíjese que las 70 semanas se dividen primero en una semana, 62 semanas y otra semana, que al final son 70. ¿Por qué lo divide? Porque una semana son 7 días, 7 por 7 son 49. Desde el 586 y hasta el 538, que es cuando llega Ciro, pasan 49 años. Justamente como dice el texto y como la profecía de Daniel 9 divide la semana. La primera semana, después 62 semanas. Cuando usted lo ve así, tiene todo sentido la profecía de Daniel y se cumple todo ahí. No hay una semana volando, porque el texto lo que te dice es, esa primera semana se dará la orden, luego en las 62 semanas se le quitará la vida a un Mesías. El texto, como decía mi oponente, no tiene un adjetivo, no tiene un artículo definido, no dice el Mesías, sino un Mesías. Ahora, eso le juega en contra. ¿Por qué? Porque el texto no está hablando de alguien en particular, sino de uno. Ahora, ¿qué pasa? Que la palabra Mesías no es como lo entiende la cristiandad, que se refiere a alguien que viene a salvar el mundo. El Mesías era un sacerdote o un rey. Ahora, ¿por qué tiene todo el sentido del mundo que sea en el contexto del siglo II? Porque sabemos que Onías, que fue un rey, incluso que aparece en el capítulo 11 del libro de Daniel, el mismo libro también, que se presenta como alguien justo que murió a mano de alguien malvado, que fue Antíoco Epífanes, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque Onías murió precisamente porque Antíoco Epífanes le quitó el poder como sumo sacerdote y posterior de eso lo mataron. Tiene sentido que lo menciona en el texto. Por eso el texto después dice en el versículo 26 y 27, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Leanse segunda de Macabeo desde el capítulo 5 y se van a dar cuenta que Antíoco Epífanes destruyó la ciudad y el santuario y lo invadió con adoración a Zeus. Los obligó a comer puerco e hizo idolatría. Y el mismo texto de Macabeo dice, esta fue una abominación y por tanto el santuario ya estaba impuro, que es lo que dice Daniel capítulo 9. Por tanto, todo el cumplimiento de 70 semanas ocurrió directamente ahí. Incluso el texto culmina las 70 semanas con una semana que dice, y después habrá una semana, hará un pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Justamente, segunda de Macabeos, el capítulo 8 o 9, dice claramente que cesaron los sacrificios por la contaminación que había hecho Antíoco Epífanes en el templo, que es la abominación desoladora. De hecho, el texto de Macabeo le llama la abominación
porque desoló el santuario, incluso a los sacerdotes también. Entonces, todo el cumplimiento de las 70 semanas pasaron en el siglo II. Lo que hace la cristiandad, de nuevo, es reinterpretar, porque como ya pasó y no encaja, entonces tratan de buscar un texto para justificar una idea que ya se tiene. Como dije en estos días, si yo tomo el texto de Génesis y digo que es una serpiente, y la serpiente era astuta, y me voy a Apocalipsis y veo una serpiente y dice que es el diablo, y después voy a Mateo y digo, sean astutos como serpiente, no puedo concluir que Jesús está diciendo que sean como el diablo, porque eso es un mal análisis de los 3 pasajes que estoy tomando, porque lo estoy descontextualizando y reinterpretándolo para que encaje con lo que yo quiero decir. Pero lo que yo quiero decir no es la forma correcta en la que el pasaje que estoy citando está estructurado o la intención del autor al decirlo, por tanto, sería incorrecta. Otra cosa interesante es que el que distorsiona la profecía son los judíos. No, de hecho no. Es que los judíos interpretan la profecía tal y como está. Quien la distorsiona es quien lo reinterpreta. Por ejemplo, si el texto dice, Mateo dice que hay una profecía que dice, de Egipto llame a mi hijo, usted va a Oseas 11:1, no es cierto. No es una profecía. No habla del Mesías, ni siquiera es un evento futuro. Entonces es Mateo quien está descontextualizando el pasaje de Oseas. Un nazareno os he dado. ¿Dónde está esa profecía? No existe en ningún lado. Son los cristianos que están distorsionando el texto. Juan 7 dice, el que cree en mí brotarán dentro de sí manantiales de agua viva. ¿Dónde está ese texto? No está en ningún lado. Está distorsionando pasajes. Por ejemplo, la Virgen concebirá dar a un hijo. Isaías 7. Eso no tiene nada que ver con el Mesías. No es una profecía mesiánica. No tiene que ver con Jesús. Tiene que ver con un conflicto directamente para el rey de su momento. De hecho, el texto dice, dale una señal al rey acá. Dice directamente que es para ese rey y para el pueblo. Y en el capítulo 8 se explica. Entonces, cuando la cristiandad se lo atribuye a Jesús, son ellos los que están distorsionando la profecía. No los judíos. Los judíos la interpretan como está. Esto es tan así que incluso Lucas 24 señala que ellos mismos creían lo mismo. Los discípulos de Jesús, en Lucas 24, cuando se encuentra con Jesús en el camino de Maús, dice, Jesús Nazareno, un varón grande en palabras y dado por Dios, y nosotros pensábamos que él era el que iba a restaurar el reino. Es decir, los discípulos creían lo mismo que todos los judíos, lo que dice el texto. Ahora, la distorsión vino cuando el texto no se adaptó a su realidad, y en vez de aceptar la realidad, cambiaron el texto y lo distorsionaron. Por tanto, la distorsión viene de los cristianos, no de los judíos. El problema no es la palabra en sí, el griego. Es importante entender el contexto en el contexto del idioma original, hebreo o griego. Pero también es importante cómo se usa la palabra dentro del texto. Para concluir, que me quedan 30 segundos. Oye, termina la idea, no te preocupes. Okay, para concluir, que me quedan 30 segundos. Me gustaría, por ejemplo, esa semana, ¿qué principio bíblico utilizamos para decir que está en el futuro? ¿En qué parte de Daniel encontramos que hay una pausa en la semana, en la continuidad de 70 semanas? Por ejemplo, el tema de Tesalonicenses, realmente que el inicuo se presenta, es un tema bien sabido. En la Biblia hay constantes referencias a reyes que hacen el papel de Dios o suplantan a Dios. Isaías 14, Ezequiel 28, Daniel capítulo 6. Es la misma idea que toma Pablo, porque en el año 6 de la era común empezó el culto imperial, donde los emperadores se atribuyen a sí mismos títulos de dioses. Es a eso que apela Pablo. Sí, ya. Bueno. Oiga, si me llevo de ustedes, vamos a decir aquí, porque esto está, mire, bueno, está señores. Está encendido. Señores. Bueno, está bien, gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. 760 personas Déjame conectadas. compartirlo. Yo ni siquiera lo compartí. Oiga, Yo no estoy mirando, que se mira se vuelve loco. No, 60 personas conectadas. Algo que sí quiero ¿verdad? Compartir es que cuando yo digo que primero yo no creo que los cristianos hemos distorsionado nada. O sea, yo creo que los que distorsionaron sí la profecía mesiánica fueron los judíos. ¿Por qué yo lo digo? Número uno, los responsables de tener lo que se llama profecía mesiánica, por lo menos, no fue un invento evangélico ni fue un invento católico. Los judíos ya para el siglo I tenían ya requisitos, ya ellos sabían identificar al Mesías que estaban esperando. Juan capítulo 6 y Juan capítulo 7, cuando vieron a Cristo hacer algunas cosas, dijeron, este no será el profeta que ha de venir. ¿De dónde sacaron ellos eso? De Deuteronomio 18, cuando Moisés, que no existió supuestamente, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, dijo, un profeta levantará el Señor. También vemos que cuando cuestionan la descendencia de él, dice, y no dice las escrituras que de Belén va a salir. O sea, ellos están interpretando textos que tienen un contexto histórico inmediato y lo están aplicando como requisito. Incluso Bar Kokhba, ¿verdad? O Bar Kokhba, su nombre rayaba con lo que es la estrella, porque una de las referencias
mesiánica era la estrella de Jacob. O sea que ellos, los judíos, sí se veían interpretar profecías mesiánicas, no los evangélicos ni los pentecostales. La iglesia primitiva se acopló al mismo estado.